Todos en el penal comentábamos lo mismo. Si de verdad os descubrió, ¿por qué no prefirió abordar el barco para así cobrar la recompensa y de paso no sacrificar a vuestros prisioneros? ¿Qué podríais haber hecho los 15 frente a toda una tripulación de más de 100 hombres fuertemente armados? El tal Albright habría vendido su alma al diablo por tal de exhibir como escarmiento vuestros cadáveres y sobre todo por ver a Laredo humillado en vida y entrando de nuevo en prisión. Le pregunté qué fue del doctor Thorpe y de los otros oficiales ingleses que conocíamos y el resto de los compañeros. Pues Collingwood siguió a lo suyo. Toda la responsabilidad de la fuga recayó sobre Albright, que fue apartado de su cargo. Al médico ese tan amable lo enviaron un par de años después a Southampton porque había brotado una epidemia de tifus y allí murió el pobre cuidando enfermos. Por cierto, ¿te acuerdas del capitán Perkins? Fuiste a sus desposorios, pues el hombre acabó muy mal. Su mujer se quedó encinta el año de casados, pero murió junto a la criatura en el parto. Quería tanto a su mujer que hasta trató de desenterrar su cadáver del camposanto para tenerlo a su lado. Aquel capitán perdió el juicio completamente. A poco de que os marchareis llegaron los prisioneros holandeses y sin la presencia de Laredo las cosas volvieron a ser como antes, solo que ahora franceses y españoles juntos abusaban de su superioridad para rapiñar a los pobres holandeses, así que Jean-Pierre volvió a sacar ventaja de la situación. Creo que la mayoría no aprendió nada en el tiempo que estuvo en prisión. Lo primero que hice nada más regresar a casa fue rezar por el alma de todas esas personas queridas y difuntas. Por Finnegan, por Soler, por Nathaniel, por Perkins y por Abigail. De ella aún conservo su pañuelo. No he querido deshacerme de él ni después de casado. Todavía cuando lo acerco a mi cara, rezuma un ligero aroma a espliego. O tal vez ya no huela a nada, y solo sea que me lo imagino porque lamento mucho su pérdida. Es como si tratara de convencerme a mí mismo que aún queda algo de Abigail en este mundo, aunque sean unas briznas de algo tan etéreo como su aroma. Mis hijos y mis nietos me han visto muchas veces aferrado al pañuelo y creen que perteneció a mi señora, que en paz descanse. Yo nunca les conté nada de su propietaria, por miedo a que se encelaran, porque la realidad es que el candor de mi primer amor aún me estremece después de tantos años. He viajado en varias ocasiones a Gran Bretaña, pero nunca he vuelto a pisar Winchester. Una vez fui invitado por la Embajada de Gran Bretaña en Madrid a participar en un concierto de música y danza españolas. La amena velada fue auspiciada por un respetable caballero llamado Sir Archibald Painter, joven muy amable que me invitó a almorzar a su mansión de las afueras de Londres. Allí me presentó a su gentil esposa Anne Caroline y a sus 5 hijos. Cuando paseábamos entre los parterres tras el almuerzo, vimos aproximarse hacia nosotros un criado que llevaba a un anciano en silla de ruedas. Anne Caroline dijo que aquel hombre era su padre, que estaba enfermo y lo habían traído a vivir con ellos por recomendación de su médico. El aire fresco del campo le hacía bien a su salud. El hombre tenía la cabeza ladeada hacia la derecha. Su mirada era sosegada, como prueba de que el anciano se hallaba en un agradable reposo. Un hilillo de baba se le deslizó por la comisura de los labios en la pechera y el criado sacó un pañuelo y se lo limpió con premura. Cuando estaba frente a nosotros, Anne Caroline le comentó a su padre que yo era un músico español que estaba de visita por Inglaterra. Al pronunciar su hija estas palabras, levantó la cabeza con parsimonia, y ambos nos miramos a los ojos, y nos reconocimos enseguida. El hombre subió su dedo tembloroso y me señaló. «Es él. Apresadle. Este hombre es el que ayudó a Laredo a escapar», sentenció con voz serena. Como todos entendieron que era una de sus ocurrencias seniles, rompieron a reír, lo cual irritó sobremanera al anciano, que no era otro que el mismísimo William Albright, aquel estricto oficial del penal de Winchester. El viejo capitán se puso a dar enérgicos manotazos sobre el brazo de la silla, mientras vociferaba saltándole iracunda saliva de la boca como chispas a un yesquero. «¿Acaso no me habéis oído? He dicho que lo apreséis. Llevadle al agujero. Smithers.
Smithers, ¿dónde está ese majadero? Sorprendidos por su reacción, sus familiares se excusaron achacando aquel arranque de cólera a su senectud. Anne Caroline pidió inmediatamente al criado que lo llevara adentro para que se calmase. No sabían que el viejo andaba de la cabeza mejor de lo que ellos pensaban. Todo el tiempo que regenté el solar de los Saidpuru lo estuve alternando con la afición por la música. Empecé a poner por escrito todas aquellas sonatas y demás composiciones que hilvané en mi cabeza durante mi cautiverio. Muchas me las pagaron muy bien. Hasta me llegaron a invitar a conciertos y recitales por la fama que fui adquiriendo. Conocí y me carteé con otros músicos como Fernando Sor, a quien Dios otorgó un don muy superior al mío. Si no abandoné la casa solariega de momento, fue porque aún no había dejado encauzada a mi hermana María Eugenia ni a su padre. El mismo año que ella anunciaba que se casaba y su padre iría a vivir con ellos, decidí que vendería la posada que con tanto ahínco erigió a cal y canto mi bisabuelo con su fortuna, y me mudaría a Bilbao a dedicarme de lleno a lo que más me apasionaba. Muchos pensaron que era una locura dejar casa tan honrada y principal para vivir en Bilbao, pero el destino me habría de dar la razón cuando la ciudad quedó devastada por las tropas anglo-portuguesas en tiempos de la invasión de Napoleón, y supe después que de esa casa solariega con su noble escudo de armas que cobré tan bien, tan solo quedaron un par de muros a medio desbaratar y unas cuantas vigas de roble calcinadas. Ese mismo año recibiría en la posada la visita de un extraño huésped. Se sentaba en una mesa apartada bebiendo sidra y mirándolo todo con ojos inquisitivos, como si esperara de un momento a otro ver salir por allí alguna cara conocida. Por su indumentaria deduje al momento que se trataba de un próspero comerciante inglés, uno de esos que concurrían antaño en nuestras costas a comprar barbas de ballena para los corsés de las damas o lumera para las calles de Londres. Tan intrigado estaba por su presencia taciturna que me acerqué a él por ver qué se le ofrecía. El hombre me preguntó si aún vivía una señora llamada doña Juana de Aizpuru, hija de la antigua propietaria de la posada. Juana de Aizpuru era mi madre y falleció de tuberculosis hace ya algunos años, le respondí. Aquel inquietante forastero, aunque triste por la noticia, se quedó mirándome un buen rato. Su piel era morena, como la de un español, seguramente porque habría pasado la mayor parte de su vida en la mar. Si no fuera por la vestimenta, no lo habría distinguido como inglés. Joven, ¿qué edad tiene y quién es su padre? Como puede presuponer vuestra excelencia, la pregunta de aquel desconocido me incomodó bastante, porque sabía lo que la gente se divertía a costa de mi madre con los chismorreos sobre su ligereza de moral. Así que cuando le revelé mi edad, añadí la misma respuesta que daba mi madre a tal indiscreción. A mi padre lo mataron los ingleses en la guerra. Al recibir mi poca rigurosa contestación, aquel hombre discrepó acerca de la suerte que corrió mi padre. Ningún británico ha matado a su padre, joven, porque su padre soy yo. Miré su rostro, sus ojos y su nariz como para atisbar algún rasgo similar al mío. Ciertamente debía de seguir preguntando más, porque guardaba un parecido extraordinario conmigo, y no había caído en la cuenta hasta que soltó aquello de sopetón. Me contó cómo conoció a mi madre, que unos corsarios españoles del Golfo de Vizcaya aprendieron su nave cuando se dirigía a Lisboa y fue traído a San Sebastián poco antes de que acabara la guerra para requerir rescate. Que los soldados de la guarnición que se acuartelaban en el monte Higueldo lo iban a trasladar a una prisión más segura, pero que en un descuido pudo evadirse y salir corriendo con grilletes y todo, y que fue a parar a la vaqueriza del Solar, donde lo encontró mi madre muerto de miedo porque pensaba que lo delataría. No fue así. Le quitó los grilletes con un cincel y los tiró al río para despistar. No tardaron los soldados del rey en personarse en la casa de mi abuela Soledad a pedir permiso para buscar a un prófugo por si se había ocultado allí. Justo cuando iban a pinchar con un horquillo en el pajar donde se escondía, uno de los soldados avisó que habían encontrado los grilletes en el río.
Días después, para sacarme del país, me ocultó en un tonel. Había arreglado con unos contrabandistas embarcarme de llovido en un buque hacia Cádiz. En el puerto de destino sentí con zozobra cómo subía en mi tonel en un carro. Con el agua y la poca comida que pude acaparar de la bodega, viajé en aquel tonel durante un día, o tal vez más. Cuando el carro se detuvo finalmente, escuché unas voces. Alguien subía al carro y desenroscaba la tapa. Creí que se trataba de una inspección de aduanas y que ese sería mi fin. Pero cuando entró la luz, vi a un hombrecillo peludo, robusto y sonriente con un pitillo en la boca. Tras tragar saliva y erguirme por completo, el hombre señaló a un promontorio y dijo: «Gibraltar». Joven, quiero que sepa que su madre fue una gran mujer y con un corazón muy noble. He pensado mucho en ella durante todo este tiempo, y me he llevado toda mi vida buscando la ocasión para volver a España a darle las gracias por salvarme la vida. Al menos iré a visitar su tumba. Me quedé sin habla. Era la primera vez que alguien se prodigaba en elogios hacia mi madre, que siempre las vecinas despotricaban a sus espaldas, y hasta su marido dejó de visitarla a la alcoba en los últimos años que estuvieron juntos, y la llamaba Mendruga y Rumiaja. Cuando aquel hombre marchó, me entró por el cuerpo una desazón demasiado débil como para considerar la angustia y demasiado intensa como para que pasara desapercibida. Apenas pude dormir por la noche. No hacía más que dar vueltas en la cama sin encontrar una postura adecuada. Al día siguiente, como amaneció despejado y radiante, salí a dar un paseo hasta el río, por donde mi madre debió desembarazarse tiempo atrás de los grilletes de aquel hombre que proclamaba ser mi padre. Quería refrescarme un poco con la brisa y a la vez airear los pensamientos que me habían perturbado el espíritu durante la noche anterior. Si hasta aquel día mi conciencia había sido un arroyo de agua cristalina, ahora éste deslucía turbio y enfangado, como si una piara de cerdos hubiera retozado en él. Una vez allí, sentado en una roca y mientras lanzaba piedrecitas al agua, me puse a reflexionar sobre todas mis andanzas, las gentes con las que me crucé y los peligros que había librado. Podía darme por satisfecho de seguir con vida. A mi lado, unos aterciopelados narcisos blancos reverberaban al sol de la mañana. Tras un rato en soledad, con la única compañía del trino de los pájaros, llegué a una conclusión. Había llegado el momento de hacer las paces con mi madre, quien, después de todo, lo único que arrojó al río fueron los grilletes de un cautivo. Entonces arranqué aquellos narcisos y confeccioné con ellos un hermoso ramillete. Me desplacé hasta el cementerio y los coloqué con gratitud sobre la tumba de mi madre, la cual no había visitado ni por el día de los difuntos. Con este humilde detalle me sentí tan reconfortado y libre que deshice todo el camino hasta el solar de los Aizpuru entonando un Te Deum Laudamus, como en el día en el que los 15 halcones avistamos tierra firme.